Pues hola a todas, hola a todos. Ya estamos en directo después de hace bastante tiempo. Hoy vamos a empezar con un directo, un primero de lo que espero que sean varios vídeos en los que voy a ir hablando de diferentes cosas que pueden ser interesantes, como veis en el título, para la creación de mundos o world building. Realmente voy a ir contando algunas cosas sobre geografía, antropología, historia y cultura en general que creo que pueden llegar a ser interesantes en cierto punto como recursos para nuestra propia creación y a veces también para ir encadenando con diferentes ejemplos de todas las cosas que ya hemos estado viendo, especialmente si hablamos de literatura especulativa, es decir, fantasía o ciencia ficción fundamentalmente. Ya sabéis que a mí me encantan estos dos géneros y especialmente la fantasía. Obviamente, y esto lo quiero dejar claro, son una serie de vídeos que no son para nada necesarios. No es necesario saber todo esto para ir construyendo nuestro propio mundo, ir escribiendo nuestras propias historias, que pueden ser para crear nuestro propio libro, cómic, película o una partida de rol incluso. Todo esto, como digo, no es necesario, pero sí que espero que pueda ser un poquito de utilidad, porque al final saber más cosas de nuestro propio mundo, en este caso, creo que nos puede ayudar a entender un poquito mejor esos otros que vamos creando y a que tengan un poco más de cohesión. O no, si no queremos, porque al final esto no siempre es necesario. Puede ayudar, pero si no tiene cohesión, si no es coherente, como vamos a ver a continuación, como vamos a ver después, siempre se puede recurrir al clásico "lo hizo un mago", ¿no? Así que es una de las pequeñas gracias que tiene el género de fantasía. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo en la magia, pero antes de eso, también por ser el primero de estos vídeos en los que quiero hablar fundamentalmente de world building y de cómo podemos utilizar estas herramientas, primero quiero hacer mención a otra serie de vídeos que quizás son mucho mejores y más útiles que este, las cosas como son. Entre otras cosas, el de Hello Future Me, en este canal, los dejaré el enlace por aquí debajo, explica las diferencias entre el hard and soft world building, que básicamente, para que nos hagamos una idea, el hard o duro sería construir un mundo entero hasta los más mínimos detalles, y a partir de ahí, con todo ya construido, con todo ya bien ensamblado, ir construyendo nuestra propia historia ambientada en ese lugar. Un poco en esta línea, seguro que estaréis pensando en autores de fantasía como Tolkien o Sanderson, a los que echaremos un vistazo luego. O por otro lado, tendríamos la forma soft o blanda, que sería más bien lo relativo a world building, ir creando una historia y luego ir respondiendo a sus necesidades poco a poco, dejando una cierta apertura sin preocuparse demasiado de lo que hay más allá de los límites de la propia aventura, quizás para que lo puedan construir los propios espectadores o en otro caso jugadores, como podría ser una partida de rol. O los espectadores de una serie, no sería la primera vez que, dependiendo de cómo el público parece que tiende hacia un lado o hacia otro, les lleva a los autores y guionistas a ir reconstruyendo y corrigiendo lo que podían considerarse en un principio y en algunos momentos quizás incluso fallos, ¿no? No sería la primera vez que sucede algo así. En cualquier caso, lo que sí es importante, esta idea, nunca va a ser absoluta, ¿vale? Nunca va a ser algún mundo totalmente configurado hasta la saciedad, hasta el más mínimo detalle, porque siempre queda algún cabo suelto. Igual que a la vez, tampoco vamos a poder hablar nunca de un mundo en el que el world building esté totalmente dispuesto a los personajes, a su historia, a su trama. Normalmente vamos a estar en algunos espacios más mixtos, tendiendo a estos dos supuestos de Maximus, ¿vale? Quizás si nos acercamos, ya he dicho, al hard, estaremos hablando más hacia Tolkien, que incluso crea diferentes lenguas y les dota de hablantes, y al dotarle de hablantes les dota de cultura. O por otro lado, otros autores como Rowling, que parece que escribieron primero una historia y luego empezaron a terminar
de poner los ensamblajes y los ladrillos, o directamente autores como Hayao Miyazaki, que por diferentes motivos, a los de Rowling o Terry Pratchett, por diferentes motivos aún más, parece que no se preocupan demasiado de lo que hay más allá de las lindes del marco que quieren contar la historia. Que hay más allá lo dejan a la imaginación. Por un lado, para que así cada cual pueda acercarse a su historia como quiera y pueda entender ciertos aspectos, ciertas líneas de una manera más personal, como haría Miyazaki. O quizás para dejarse las puertas abiertas para hacer lo que le dé la gana en el futuro, como hizo Pratchett durante 40 libros o más del mundo disco. ¿Vale? Por eso, realmente, todo esto no es necesario, porque no es necesario saber de todo lo que vamos a hablar hoy, de todo lo que vamos a construir en torno a la magia, para poder configurar nuestro propio mundo, porque al fin y al cabo, ya digo, entre hard y soft no hay absolutos, y en la creación de una obra de contenido narrativo, de contenido literario, tampoco los va a haber, no los vamos a necesitar para nada. Entonces realmente estos vídeos es simplemente para dejar a vuestra disposición algunas herramientas, algunas cosas que si se quieren desarrollar, se puede hacer o no. También, en este sentido, antes de continuar, os voy a dejar por aquí abajo un post de Gunnar de Winter hablando sobre los 4 tipos de worldbuilding. Todo este contenido va a estar en inglés. Os voy a hacer un resumen ahora en español, como ya digo. Y bueno, eso, que os ahorro, si os interesa, sí que os recomiendo entrar a fondo en este enlace de Writing Cooperative con los 4 tipos de worldbuilding presentados por Gunnar de Winter. Y defiende 4. En primer lugar, el físico. Es decir, cómo es el entorno, cómo son las leyes de la física. Muy interesante tanto para literatura, digamos, de ciencia ficción como para literatura fantástica, porque al final es el marco donde van a suceder cosas. Por otro lado, un worldbuilding cultural. Si vamos a hablar de las gentes que viven en un lugar, pues tenemos que entender su cultura, su forma de vida y bien incluso su propia literatura para algunos aspectos. Por otro lado, tecnológico, aunque quizás la tecnología se puede entroncar directamente con cultura material. Y por otro lado, biológico, aunque al final las formas biológicas es muy posible que respondan a las necesidades del ámbito físico. Como vais a ver, muchos de los vídeos que hablemos vamos a estar con una relación bastante estrecha con el materialismo cultural, como corriente de antropología, también un poco de estructuralismo, también un poquito de funcionalismo, pero bueno, son un poquito las ramas que más trabajo, así que se va a notar cuando empieza a contaros ciertas cosas por aquí. Pero en este sentido, sabemos todos que los marcos físicos van a condicionar mucho el marco tecnológico, las referencias culturales y obviamente los diferentes tipos biológicos que se encuentran en ese contexto. Obviamente, siempre que vamos a configurar un mundo, vamos a intentar hacerlo considerando que todas estas cosas más o menos encajen. Y de eso irán precisamente otros vídeos de cómo hacer encajar, de cómo podemos entender que estas cosas funcionen de una manera estable. Aunque al final, como ya digo, lo cultural y lo biológico parece que pueden ser parte también de lo físico y lo tecnológico respectivamente, y tiene una relación más estrecha que podría incluso llegar a dividirse directamente entre cultura y naturaleza cuando hacemos una creación. Sin embargo, especialmente en los mundos de fantasía, vamos a hablar también de una tercera pata, o una quinta, según se mire, que es precisamente lo sobrenatural. Esa magia, quizá desde una perspectiva total y absolutamente occidental, en la que hacemos esa división entre cultura, naturaleza y sobrenaturaleza, pero al final la magia puede ser precisamente parte de la física o parte de los constructos culturales del contexto si vamos a considerar que realmente las magias no existen, porque pueden existir o pueden ser solo creencias, o al contrario, puede ser directamente la ciencia de ese contexto. Pero todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, porque quizás lo primero en este sentido sea decir a qué nos vamos a estar refiriendo cuando hablamos de magia. Porque todos tenemos más o menos una noción de lo que es magia, pero estamos seguros de que si yo digo ahora mismo qué es la magia, ¿vamos a tener todos la misma respuesta? Pues mira, vamos a empezar hablando, pues, ya que estamos hablando en castellano, recurriendo a nuestra
bueno, no tan querida o muy querida, algunas veces Real Academia Española. En la Real Academia aparece la magia como arte o ciencia oculta, ojo, con la que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables resultados contrarios a las leyes naturales. Y ya estamos estableciendo que hay una naturaleza con una serie de leyes, digamos físicas, químicas y demás, y por otro lado existiría esta magia, que sería esta sobrenaturaleza. Esto ya digo es una percepción totalmente eurocéntrica, occidental, pero bueno, nos sirve para dar nuestros primeros pasitos. Luego, en una segunda acepción, aparece como encanto, hechizo o atractivo de alguien o algo, como esa magia que pueden tener las personas, ese carisma. Y luego, una cosa que me resulta curiosa es que la propia RAE haga esta diferenciación entre magia blanca o magia natural, lo cual ya rompe un poco con lo anterior, porque si es natural, ¿cómo rompe las leyes naturales? Quizás, por eso mismo, una magia para alterar los medios naturales, pero bueno, aquí habla de esta magia que por medios naturales obra efectos que parecen sobrenaturales, en contraposición a la magia negra, que sería un rito supersticioso. Intrínsecamente en la palabra supersticioso está el hecho de que no se considere verdad y que trata de propiciar con la ayuda del diablo, vamos a ampliar a seres sobrenaturales, seres diabólicos, para no cerrarnos tanto a una perspectiva judeocristiana, para conseguir cosas extraordinarias, para conseguir precisamente esos efectos sobre los medios naturales que pueden parecer, o en este caso ser sobrenaturales, porque estamos hablando de una intervención externa. Pero ¿qué pasa? Es que esto es la definición de la RAE, es que esto realmente nos da unas nociones básicas, pero no va mucho más allá. Nos puede servir para saber, bueno, pues la magia va más o menos de esto. Pero vamos a ver, aquí veis que del latín viene de la palabra magias o magia en griego, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vienen estos términos? Pues vamos a empezar por una pequeña etimología. Etimológicamente sabemos que magia viene del especialista ritual medo-persa, concretamente, especialista ritual en un sentido como sacerdote, pero a los ojos de los romanos y a los ojos de los griegos es un sacerdote de los bárbaros, entonces va a ser algo distinto a la verdadera religión. La verdadera religión va a ser la religión pública de la polis o la religión pública romana. Entonces, estos especialistas medopersas, con el nombre de magus en las fuentes latinas, magos también en las fuentes griegas, parece que comparten esta raíz indoeuropea en la que deriva después la palabra magia y que parece también presente en la palabra Maya, de la diosa Maya, por un lado, madre de Hermes en la mitología griega, aunque en este caso es una oceánide, una ninfa que ha perdido gran parte de estas atribuciones mágicas, y por otro lado, la gran personificación de la propia magia y la energía y los velos del mundo en el Rig Veda indio, esta propia personificación de la magia, parece que comparten esta misma raíz. Entonces, ¿qué es la magia? Esta serie de hilos conectores que, digamos, construyen y tejen las mimbres del mundo, en el caso de la India. En cualquier caso, eso es solo la raíz indoeuropea para un constructo mental que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo y que, bueno, ha ido complejizándose más o menos y con diferentes percepciones y atribuciones dependiendo del momento. En este sentido, desde una perspectiva antropológica, muchas veces se ha hablado, a través del estudio histórico, de que la magia suele tener atribuidas una serie de implicaciones negativas, precisamente por esa dualidad que os decía entre la magia y la religión. En el propio mundo romano, la identificación del magus como un especialista ritual bárbaro, un especialista ritual persa, en contraposición a los diferentes sacerdotes del mundo, digamos en este caso grecolatino, mediterráneo, que serían los verdaderos especialistas religiosos. Lo demás son creencias que, aunque puedan considerarse más o menos verdaderas, nunca se van a considerar las propias de la polis, y por componentes de la polis y de la civitas y por componentes endocéntricas se va a tener una cierta negativización. Eso mismo posteriormente se va a trasladar de manera indisoluble al mundo cristiano, con diferentes fases de expansión, diferentes herejías, pero no vamos a entrar en eso y no vamos a hablar demasiado de religión, solo un poquito, lo prometo.
aunque ya sabéis que me encanta. Pero bueno, con la expansión del mundo cristiano, precisamente de las religiones y las prácticas anteriores van a quedar insertas dentro de este mundo de la magia. De ahí además que se vincule a la palabra Brictom o Brixtia, que sería las propias palabras del encantamiento y los embrujos, y que derivan las palabras bruja para el castellano. Precisamente viene de aquí, de esta idea, es aquellas prácticas que perviven en paralelo a la religión cuando el mundo celta es romanizado y después cristianizado. ¿Vale? Pero no vamos a centrarnos en eso, aunque esto puede ser muy interesante a nivel narrativo, y precisamente lo veremos luego a nivel de construcción de world building, establecer un mundo en el que la magia y religión puedan coexistir de manera negativa o de manera positiva, y cómo a veces el propio especialista religioso va a ejercer ciertas magias si recurrimos a una definición de magia un poquito más, digamos, que antropológica, que pueda servirnos para encajar todo esto, ¿de acuerdo? En cualquier caso, con una definición más o menos académica que podríamos encontrar en el siglo XXI, ahora realizada por antropólogos y demás, podríamos llegar a la conclusión de que magia es el conjunto de prácticas y creencias asociadas a lo sobrenatural, pongamos comillas en sobrenatural, al margen de religiones y de constructos creados de manera oficial. Es decir, podemos incluir en magia todas estas cosas que a veces se han considerado superstición, que no están dentro de un canon, no están dentro de una oficialidad, o pequeñas partes dentro de esa oficialidad, pero ya veremos cuándo esas pequeñas partes dentro del canon se incluyen. Aquí entramos en una discusión y un debate farragoso, intensísimo, que sería el de la religión, religiosidad y magia, que solo pasaremos por encima, porque no vamos a adentrarnos en eso, porque daría para mucho rato y hoy no es ese día. Si hablamos de magia desde una perspectiva más o menos histórica, antropológica, sociológica, como lo queráis llamar, vamos a tener que mencionar sí o sí la obra famosísima de Fraser, de J.G. Fraser, conocida como La Rama Dorada o The Golden Bough. Es quizás la obra más famosa en lo relativo al estudio de magia en el mundo antiguo, el estudio de la religión a partir del fenómeno mágico concretamente. Y es que establece la magia como un fenómeno, una forma de conocimiento, una forma de conocer los principios invariables de la naturaleza. Aquí ya estamos diciendo que no es esa división entre natural, sobrenatural y cultural. Aquí estamos diciendo que es una aproximación cultural al conocimiento de lo natural, no de lo sobrenatural, ¿de acuerdo? En este sentido, Fraser lo plantea como una fase similar y en una mentalidad evolucionista de finales del XIX, incluso principios del XX. Estamos hablando de un pensamiento precientífico, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se intenta explicar el mundo con las herramientas desde las que se dispone. Desde nuestro pensamiento científico podría pensarse que estas explicaciones precientíficas, y con precientíficas vamos a estar diciendo sobre todo precartesianas y preempíricas, es decir, no necesitan una demostración empírica, aunque eso no quiere decir que no sean nacionales. Al fin y al cabo, muchas de estas explicaciones precisamente lo que buscan es dar un sentido racional a la existencia, dar un sentido racional a la vida, como sucede con la religión, ¿vale? Lo que estamos viendo es que no necesita de lo que nosotros a día de hoy podríamos llegar a considerar una explicación científica. En cualquier caso, sí que se pueden establecer una serie de premisas, una serie de leyes, a veces fallidas, a veces leyes que no van a funcionar, que no se van a aplicar bien, porque, por un lado, Fraser considera que se trata de una perspectiva errónea. Por otro lado, puede ser que se esté mal interpretando una realidad. Al fin y al cabo, como digo, no se supone de un análisis científico en el que podamos explicar todos los pequeños detalles de una manera empírica y buscando la satisfacción de una serie de pruebas, ¿vale? Pero es que también estamos hablando que todo esto es una forma de un conocimiento que viene de la mano de unas prácticas. Quizás esa interpretación de las leyes nos permita tener una serie de recursos, pero solo nos da un éxito relativo, porque no es
estemos entendiendo todo lo que hay al otro lado o porque estemos ejecutando mal esa serie de prácticas vinculadas a hacer que aquello que está al otro lado, que esta serie de fuerzas y energías, funcionen de facto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poder hablar de una mala interpretación, de un éxito relativo o también de la existencia de una serie de parámetros caóticos contemplados dentro de las leyes. Eso también sucede en ciencia, no vamos a llevarnos las manos a la cabeza. Una buena parte del principio de incertidumbre de Heisenberg va de esa última parte de que no controlamos todo, de que como siempre va a quedar una variable por saber, una variable que puede seguir siendo una incógnita, no terminemos de cuadrarlo. Incluso desde una perspectiva científica, pues más aún si estamos hablando desde una perspectiva mágica. En este sentido, puede haber un caos o un conocimiento inconmensurable, o por otro lado, un poder, una energía, que aunque tratemos de explicarle, escape al control humano, porque se contemple la posibilidad de intervención de lo que podríamos denominar seres o voluntades divinas, mágicas, espirituales, como llamarlo dependerá del contexto. Pero claro, en el momento en el que establecemos la existencia de seres sobrehumanos, seres particularmente poderosos, que están al margen de la humanidad y que pueden intervenir en estas leyes de manera activa, llamémoslo dioses, llamémoslo espíritus, llamémoslo primigenios, llamémoslo elementales, en el momento en el que metemos en el juego esa idea de una serie de seres con voluntad, es decir, seres personales capaces de intervenir, ya vamos a estar diciendo que esas leyes existen, pero pueden cambiar, ¿vale? Pueden variar, porque hay seres capaces de controlarlas. Y eso, obviamente, dificulta la capacidad de acertar por parte del especialista mágico, por parte del controlador de las magias, pero a la vez le da un recurso, digamos, bastante interesante para su presentación en sociedad, que es la posibilidad de errar. La posibilidad de errar de manera justificada. ¿Vale? En este sentido, ¿por qué estoy hablando de un especialista mágico? Y lo vamos a ir viendo según avancemos en la definición. Y es que casi siempre que hablamos de magia, vamos a estar hablando muchas veces de un componente práctico, de un afán por manipular la realidad. No es solo la creencia en que existen, sino el interés por una cierta capacidad de manipulación. ¿De acuerdo? Eso es lo que lleva precisamente a ese interés en el que pueda tener éxito o no. Para esto, Fraser, en su rama dorada, en su Golden Bough, habla de dos tipos fundamentales de magia en las sociedades antiguas. Vamos a hablar primero de magia en antropología, magia en sociedades antiguas, y así vamos dando las herramientas y pinceladas para dar una definición y para luego hablar un poquito de cómo entronca esto en nuestros constructos de literatura más variadas, ¿vale? Fraser considera que existen dos tipos de magia. Por un lado, la magia homeopática, que sería la magia por similitud. Eso ha llevado a que en ocasiones se llame, se traduzca como magia simpatética o magia simpática directamente, por una traducción rápida. ¿Vale? No quiere decir que sea divertida, quiere decir que va desde la similitud, va desde lo parecido a lo parecido. Es decir, si hablamos de términos mágicos, pues básicamente que dos cosas que se parecen se pueden influir. Es un poco ciertas lógicas de esto se pueden ver en la creación de efigies, de figuritas que se parezcan a, para forzar que eso otro que se parece responda de una forma similar. Es decir, la imitación puede propiciar que se produzca algo similar. Se conoce también en prácticas chamánicas, la imitación de comportamientos animales quizá puede llevar a que esos animales se aparezcan de una forma más favorable y que, digamos, se dejen cazar para propiciar la caza. Bueno, que exista o no es lo de menos, que en su contexto social y religioso se considere válido y relevante es lo demás. Así que al final, cuando hablamos de religiones en el mundo antiguo, lo que nos importa es eso, no es que funcione, sino que se entienda cómo funcionan. En este sentido, vemos cómo puede haber diferentes magias homeopáticas o magias simpatéticas. Esto lo habréis visto seguro en obras literarias, también de alguna forma, como a través de lo parecido se intenta controlar lo parecido. Luego vamos a hacer un repaso de cómo funciona esto en algunas obras concretas. Por otro lado, también está la magia por contacto o por contagio. Esto lo que quiere decir
es que dos elementos que han permanecido en contacto estrechamente pueden seguirse influyendo una vez separados. O los elementos propios de un cuerpo, una vez separados de él, pueden seguir, digamos, teniendo atado al usuario. ¿De acuerdo? Una combinación de estos dos tipos de magia se puede ver, por ejemplo, en la imagen general que tenemos del vudú. No tanto en la práctica real, que sí que, bueno, podría entenderse como una cierta magia por contacto, sino en la percepción general que tenemos nosotros del vudú cinematográfico. Por un lado, esta parte, digamos, simpatética, homeopática. Este muñequito que se parece a X persona. Si X persona es rubia, el muñequito es rubio. Si X persona es alta, el muñequito es alto. ¿Vale? Eso sería la parte homeopática o por similitud. Pero además, normalmente, se habla de este otro contacto. Normalmente, porque en el constructo mental que tenemos nosotros de las cosas vudú, todo esto varía muchísimo. Entonces, como varía tanto, no podemos decir, no, es que esto siempre es así, ¿no? Porque es que va a haber constructos cinematográficos en los que con un muñequito que se parece es suficiente, otros en los que va a ser un muñequito que no se parece en nada, pero que tiene un elemento en común. Es decir, coges un pelo, tu enemigo, lo pones en un muñeco de paja, no se parece absolutamente en nada y dirás, pues ahí magia simpática, magia homeopática no hay. Claro, porque la que hay es la otra, la que hay es por contacto. Porque como tienes un elemento propio del otro, propio de la otra persona, lo estás utilizando para causar daño. Causar daño o causar bien, ¿vale? No siempre vamos a pensar que la magia es para atacar. Aunque bueno, hay un poco esa manía por lo que... Bueno, por cosas del usos que se da a las magias en ciertas sociedades y en ciertas literaturas. A veces ese mago malvado va a estar ahí. Pero sí ver eso, como a partir de haber tenido un estrecho vínculo, se establece una especie de conexión más duradera. Y mira, ahora que hemos estado todos recientemente viendo Stranger Things, pues poco nos podemos evitar acordarnos de Will. Quienes hayan visto las primera y segunda temporadas sabrán de lo que hablo. Como por haber estado en este otro lado, en este Upside Down, cuando vuelve sigue teniendo una vinculación y por eso le hace receptivo a estas hechicerías que vienen del otro lado, de este Mind Flayer o Vecna después, ¿vale? Va un poco en esta línea, ¿vale? Aunque, bueno, Stranger Things a medio camino entre la ciencia ficción, la magia, pero responde parcialmente a estas leyes. También como a través de lo parecido se ataca o se puede combatir o controlar lo parecido, lo vamos a ver en el caso de la relación de Eleven y los diferentes villanos, ¿vale? Al final, de una manera subconsciente seguramente, en esta serie que juega un poco a medio camino entre ciencia ficción y fantasía, vamos a ver cómo se están aplicando, insisto, quizás de manera subconsciente, estas presuntas leyes de la magia de Fraser. ¿Vale? Por ello, en este caso, es muy importante que entendamos que cuando hablamos de magia, estamos hablando sobre todo del foco que se ponga en esta práctica. Lo vamos a ir viendo después, ¿vale? Pero esto, en sociedades antiguas, no forma parte de un espacio diferente del pensamiento religioso. Suele estar imbrincado en un constructo, en un sistema de creencias más extenso en el que se combinan de diferente manera prácticas rituales colectivas y públicas, prácticas mágicas colectivas y prácticas mágicas privadas e individuales, con diferentes especialistas, por diferentes usuarios, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir cambiando un poco y vamos a centrarnos en cómo muchas veces esto está relacionado con el foco. Y es que el foco al que se presta más atención cuando hablamos de práctica mágica es habitualmente la modificación de la realidad. Esta modificación que se puede hacer de una manera más o menos efectiva, más o menos directa. El usuario de este poder mágico, el usuario de esta práctica mágica, va a, digamos, intentar manipular, ¿de acuerdo? Va a intentar manipular de una manera activa la realidad, cambiar ciertas cosas en un principio porque consideremos que existen una serie de leyes o una serie de seres a los que se puede impulsar
para generar esos cambios. Por otro lado, desde una perspectiva religiosa, no es tan sencillo. Porque desde una perspectiva religiosa vamos a hablar que normalmente se está hablando de una jerarquía en los seres, de una perspectiva desde lo que tradicionalmente entendemos como religioso, ¿de acuerdo? Habrá posiblemente una jerarquía en las religiones tradicionales y haya un sentido de petición de que otro ser modifique la realidad, ¿de acuerdo? No eres tú el que dice voy a utilizar X poder activamente para modificar cosas, sino voy a pedir que otra persona lo haga, otro ser lo haga, ¿vale? Comillas, ¿vale? Todo esto vamos a poner salvedades, luego vamos a ver cómo no es tan sencillo, cómo hay contextos puramente religiosos en los que el comportamiento parece que tiende más al sistema mágico, o cómo seres que tradicionalmente consideramos religiosos se ven inmersos en prácticas que se consideran indudablemente mágicas, ¿vale? Así que vamos a ir viendo poquito a poco. En cualquier caso, si va a haber un sistema de modificación de la realidad, si va a haber una posibilidad de que alguien sepa cómo modificar la realidad, vamos a partir de que en casos habituales va a haber un esquema más o menos lógico de causas y efectos, ¿vale? Una especie de manual de instrucciones. No tiene por qué ser formal, obviamente, no tiene por qué ser un texto que codifique este funcionamiento mágico, pero pueden ser una serie de pensamientos, creencias, canciones que vayan transmitiéndose de generación en generación para establecer un marco de acción. Unas premisas, un esquema base, ¿de acuerdo? Esto lleva a que existan una serie de técnicas de control de todas esas fuerzas que pueden existir, sean personales o sean impersonales en el entorno, y que es para poder darles una aplicación específica y pragmática. Ejemplos. Hay que tener una serie de técnicas, estoy pensando en Avatar, la leyenda de Aang, de Korra, hay que tener una serie de técnicas para saber controlar el fuego, para saber controlar el aire y el agua. Eso nos va a permitir modificar esos materiales, modificar esos elementos y esa realidad. O pensando en la práctica chamánica tradicional de los Inuit, vamos a pensar en un marco en el que diferentes seres del entorno, espíritus, animales, espíritus digamos, cuasi divinos, pueden modificar el entorno. Voy a recurrir a ellos, voy a establecer una serie de pactos con ellos, voy a establecer una serie de relaciones positivas, neutras, diplomáticas, negativas, para que se comporten de una forma y tenga un efecto sobre mi materialidad, sobre el mundo que me interesa modificar, ¿vale? Hay una serie de códigos, hay una serie de técnicas. ¿Qué pasa? Esto nos da una herramienta muy fácil de cara al propio especialista para explicar algunas cosas. Para explicar los fracasos. Porque los fracasos pueden producirse por una mala praxis. Todos hemos cogido un mueble de Ikea, hemos seguido el manual y lo hemos montado mal. Pues si eso pasa con un mueble de Ikea que en principio viene en nuestro idioma y que viene con los dibujitos adecuados, imaginaos en la práctica mágica, que es algo que encima está fuera de los márgenes de lo tradicionalmente cultural y humano, pues obviamente vas a poder fallar. Claro, el prestigio y la capacidad y la valoración que se dé a ese especialista mágico, a ese especialista ritual, dependerá de su capacidad de aplicarlo correctamente. Pero es que si no, no está solo eso. Es que al final todas estas cosas, dentro de ser constructos fundamentalmente mentales, hay una segunda parte. Tú puedes haber hecho una ejecución maravillosa, pero puede haber interferencias. Tú puedes haber intentado enviar un mensaje a X espíritu, X compañero, X dios, pero si hay otro dios que interfiere, ahí no va a haber comunicación. Puede cortar esa comunicación. U otro hechicero, u otro chamán. Es decir, otro especialista mágico que lleve a que se rompa esa praxis bien realizada. Entonces, realmente se plantea la magia como una serie de elementos, una serie de reglas que pueden funcionar bien, pero a la vez que vamos a poder encontrar cortapisas e impedimentos, ¿de acuerdo? Entonces, permite dentro de su propio sistema de creencias entender cómo a veces no va a funcionar. Y eso es importante porque para que al final un constructo ideológico funcione,
tiene que explicar cuándo funciona, tiene que explicar cuándo soluciona las cosas, pero también justificar cuándo no. Y eso es fundamental. Y eso creo que es un elemento bastante importante para incorporar, como ya digo, en los world building, al fin y al cabo. Si vas a crear un mundo que funcione, ¿cómo vas a justificar que no? Porque habrá momentos en los que te convenga que no. Habrá momentos en los que tú quieras que tus personajes no puedan hablar con sus protectores, maestros o dioses, porque hay otro dios engañándolo. Ya conocemos unos cuantos dioses del engaño, algunos los hemos conocido más de cerca en experiencias recientes, así que bueno, quien no conoce a Loki y ve cómo constantemente interviene en ciertos contextos, puede engañar, puede, o a veces también verse engañado, dependiendo, por ejemplo, efectivamente. Pero bueno, sin entrar mucho en eso, en personajes concretos por ahora, seguimos con este aspecto más teórico, en esta parte de la magia, que vamos de la manita de Fraser, ya os digo. Fraser y otros autores, ¿vale? Ahora vamos a seguir con otros más como Max Weber, Emil Durkheim, Bronislaw Malinowski. Hay muchísimos autores que han tratado estos términos desde la antropología. Y al final, si hacemos una combinación de todos ellos, vamos mezclando un poquito de aquí y de allá, podemos llegar a una definición más o menos en la que, como ya digo, esta modificación de la realidad tiene un fuerte componente práctico. Es decir, una serie de prácticas con una intencionalidad evidente y explícita que van a recurrir a un poder o potencia personal o impersonal. Ahí siempre si es personal o no, o si es, lo vamos a ver después para conocer los tipos de magia. Y si sois fans de juegos de fantasía de diferentes tipos o de diferentes literaturas fantásticas, habréis visto como en el mismo contexto, en la misma obra, van a aparecer diferentes tipos de magia, a veces recurriendo a potencias personales o a veces simplemente a una especie de fuerza cósmica que lo controla todo. Importante, vamos a ir luego con ello. En cualquier caso, lo que sí que vemos por ahí es que el oficiante es el que le da un uso específico, ¿de acuerdo? Llamémoslo especialista religioso, mágico, es decir, como llamarlo sacerdote, mago, druida, chamán, hechicero, brujo, como queramos, va a dar un uso específico a una práctica, independientemente de a qué o quién esté recurriendo, para conseguir una modificación práctica concreta. Eso implica un cierto determinismo, una cierta relación causal. Si hago se responde B. O al revés, ¿de acuerdo? Hay una causalidad con una serie de leyes escritas o no, y con una cierta capacidad coercitiva, además, ¿vale? Introduzco el componente de coercitivo, porque os mencionaba antes que a veces veíamos prácticas rituales que nadie dudaría de que son religiosas por su contexto, por su práctica, por a quién están llamando, pero que tienen un cierto componente mágico, porque al final están estableciendo una serie de normas y una serie de imposiciones. Por un lado, en ejemplos romanos de formas de sacrificio y ofrendas votivas, vamos a ver cómo en las tablillas que se incluyen en la ofrenda está estableciendo casi un chantaje, una coerción al dios romano. Se hace una figurita vinculada a un texto y en el texto se dice si no te hago una serie de peticiones, ¿vale? Y si no, esta efigie que he hecho con tu carita la voy a destruir, la voy a profanar de diferentes formas. ¿Hasta qué punto esto es puramente religioso cuando realmente no está viendo una veneración? Está viendo una relación con la otredad, una relación con la alteridad, en este caso con los dioses, pero a través de una imposición, de una coerción. Entonces, en principio, si pides A, vas a tener A. Porque en principio, la divinidad, la otredad, va a aceptar ese código. Por otro lado, también quien haya tenido la posibilidad de acercarse a la magia hebrea, la magia judía, va a ver cómo muchas de las prácticas mágicas están directamente vinculadas al control o coacción de seres que para nosotros son total y absolutamente parte del corpus religioso, como son ángeles y demonios. Un ángel que te pueda conceder un cierto favor por su capacidad de interacción sobre algunos aspectos, o a la vez un demonio
que pueda concederte ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que si vas a pedírselo a un demonio, pídele a un ángel que te ayude a controlar a ese demonio, ¿vale? Entonces de ahí aparecen escritos de para conseguir tal cosa, tal demonio, para controlar tal demonio, tal ángel, ¿vale? De una manera muy simplificada, ¿vale? Si me oye algún especialista en magia judeo-cristiana, en magia judía, dirá, qué burrada se está diciendo, ¿vale? Esto es una explicación súper superficial, pero se ve un poquito esta idea, ¿vale? De llamar a cosas para controlar cosas. Eso es, al final, un pensamiento de una práctica mágica, pero totalmente inserto en un corpus religioso. ¿Qué pasa? Lo que no está es dentro del canon religioso y dentro de la oficialidad. Porque muchas veces estas prácticas mágicas quedan en las lindes de lo oficial, dentro de un marco, y serán o no serán respetadas por parte de las instituciones, por parte de otras instituciones religiosas, en función de si es compatible o no con ese marco. Y de ahí vemos todo eso que se llaman religiosidades populares, ¿vale? No vamos a meternos en ello, de verdad, es muy denso, pero voy a mencionarlo un par de veces. En este sentido, si nos acercamos a lo religioso desde Fraser, lo que vemos es que se busca efectos fuera de sí mismo, a diferencia de lo mágico. Lo mágico, el especialista ritual busca efectos a partir de su decisión y su acción, mientras que en lo religioso sí que vamos a ver cómo hay una serie de ofrendas y plegarias a divinidades personales y en los que, como os decía antes en el caso romano, con sacrificios, con negociaciones, se puede aspirar a que haya una respuesta, pero no hay una causalidad directa, es una aspiración, ¿de acuerdo? Por eso, ya digo, los límites son difusos, porque hasta qué punto hay o no hay una aspiración en el uno y en el otro, porque en la magia no tienes una prueba, una evidencia material de que vaya a cumplirse más allá de la confianza y la creencia que se tenga en ella, y por otro lado la religión también va a tener este componente de yo he seguido el código de una serie de rituales, he establecido una serie de normas en la negociación, como aparecía en el caso que os comentaba de estos sacrificios romanos, pero no parece... Pero ya veis que a veces no se espera exactamente una respuesta plana y explícita. Hay una cierta laxitud en el pensamiento religioso, en ese caso de yo he hecho lo que tocaba. ¿Hasta qué punto la otra parte va a funcionar? Porque puede decidir no hacerlo. Bien por ese carácter indirecto o bien también simplemente porque las peticiones de cara a la divinidad, de cara a la práctica religiosa, a veces sean un poquito más implícitas, ¿vale? No es tanto de quiero esta modificación concreta, sino vamos a ver si puede simplemente ser la propiciación de un entorno favorable. Cuanto más explícito, especificado, sistematizado y digamos codificado esté, más se aproximará a este sentido que desde la antropología, porque la realidad nunca es como decimos los teóricos, ¿vale? La realidad siempre está en grises, nunca hay blancos ni negros, siempre hay una infinidad de grises y colores que ni siquiera vemos, que va a estar ahí. Cuanto más se acerca a la codificación y una relación causal ineludible, más lo vamos a entender como magia. Cuanto más se acerque a la veneración y a, digamos, las buenas expectativas de que estén a bien o a mal, más lo vamos a acercar a esa idea de religión desde esta perspectiva fraseriana, ¿de acuerdo? Como ya digo, a veces los rituales religiosos tienen un cierto componente mágico, incluso hace falta una pequeña práctica indudablemente mágica para abrir otro ritual religioso que sea el de comunicación con la divinidad, aunque muchas veces al final lo que vamos a estar viendo es que son aspectos que no pueden considerarse indisolubles, salvo en caso de religiones oficiales institucionalizadas, estrechamente vinculadas muchas veces a jerarquías, figuras de poder y estados, que establecen un canon, y todo lo que se salga del canon y del marco va a ser, en este sentido, negativizado. Una evidencia muy clara, por ejemplo, en una serie de animación y de manga, aunque sea de francés, que se llama Radiant,
vamos a ver diferentes tipos de magia. Una magia de una escuela de magia, digamos, más canónica. Otra magia paralela, digamos, más ancestral. Y por otro lado, una especie de iglesia, a los que se refieren como los taumaturgos, que claramente tienen poderes, pero están emanados de una divinidad, ¿vale? Y eso establece una serie también de persecuciones unos sobre otros, ¿vale? Porque al fin y al cabo están saltando el dogma, se están saltando la doctrina de la oficialidad. Eso no quiere decir que el otro no existe y no funcione, ojo, pero no es lo legal. O como se ve directamente, obviamente esto tiene una inspiración en la Europa, digamos, que podríamos llamar moderna, porque fundamentalmente moderna, un poquito tardomedieval, aunque no tanto, en esta imagen que tenemos todos en la cabeza de las persecuciones inquisitoriales, las quemas de brujas, los actos inquisitoriales por brujería y demás. Luego todo esto igual no es tanto como nuestro imaginario colectivo tiene, al menos para España. Si ampliamos a Europa vamos a ver que sí, si ampliamos a los Estados Unidos, bueno, a los que no eran Estados Unidos sino las colonias británicas también, y después en el periodo de Estados Unidos también hay una especie de psicosis en estos aspectos de cómo estas prácticas mágicas son negativas en contraposición a lo religioso, ¿vale? Todo esto a veces pasa, o cómo la misma práctica, como aparece en los textos de la cristianización de Irlanda, la misma práctica puede ser considerada como prácticamente milagrosa por parte, gracias a una intervención divina, como los poderes de San Patricio para invocar animales, o como puede ser algo malvado, diabólico o pagano, como los poderes de los druidas para invocar animales, ¿vale? O transformarse, o controlar el clima, lo que queráis. ¿Que se puede combatir fuego con fuego? Pues claro, pues sí, pues ya está. Y lo que importa para que esté bien o esté mal no es lo que hagas, sino en nombre de quién lo hagas, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Si vas de parte de la autoridad, puede que tu magia automáticamente pase a ser considerada un acto religioso. Y ojo, eso es un recurso muy interesante que nos puede servir para generar narrativas cada vez más complejas, la verdad. Ya digo, por ejemplo, en esta serie y manga, en Radiant, aparece un manga francés, curiosamente, de Tony Valente, que la verdad merece bastante la pena ver. Bueno, por otro lado, ya quito por aquí la imagen de Frasier, ahora os voy a poner una tablita, pero luego también vamos a ver, como ya os he dicho, otros autores como Max Weber, Emil Durkheim, Malinowski, hablan de estas dualidades, magia-religión, como es una dualidad más teórica que real. Y Durkheim, además, aunque esto es discutible, añade un componente para diferenciar religión de magia, que es el componente colectivo. Hay una serie de prácticas colectivas con una cierta institucionalización, mientras que la magia, al final, va a ser concreta y puede ser individual, aunque la creencia depende de que haya un consenso. Por otro lado, una práctica religiosa también puede ser individual, aunque forme parte de un colectivo más amplio. Entonces ahí ya vemos como estas ideas de Emil Durkheim, dices, es que esta definición igual no me está ayudando. Igual no es todo lo que estaba yo esperando recibir. Pero bueno, en cualquier caso, uno y otro van a ser fenómenos sociales. Uno y otro van a componerse dentro del mismo marco cultural. Y recordemos el world building que estábamos hablando antes. Si vamos a construir diferentes marcos de world building, hablábamos del cultural, el tecnológico, el físico, y vamos a hablar de que existe magia, vamos a tener en cuenta que la magia va a influir en el físico y la magia va a influir en el cultural. Porque cuando hagamos una creación, para que sea rica y funcional, no solamente está la existencia de magia, sino el cómo esa magia es entendida o no en el mundo en el que creamos. ¿Vale? Estas diferenciaciones entre los espacios públicos, los espacios personales y los espacios institucionales o digamos más populares o cotidianos, va a añadir en este sentido mucha riqueza. Esto es lo que ya os decía, nos va a llevar a hablar de esta idea de la religiosidad popular, esta religión popular, parece casi eufemismos para hablar de esa religión que no está en un libro, esa religión que no es la que me han dicho los jefes que es religión, ¿vale? Al final para el creyente todo esto es lo mismo, todo esto sigue siendo religión, da igual que estés utilizando un amuleto concreto propio únicamente de tu pueblo en la serranía de Ronda para la Virgen o el santo específico de tu pueblo, pero solo aquí se usa ese amuleto, en Roma
en la sede vaticana no tienen ni idea de él, eso no hace que sea menos religioso si la percepción interna es religiosa. Por eso, a algunos antropólogos e historiadores no nos gusta demasiado ese término de religiosidad o religión popular, porque parece un eufemismo. Pero no vamos a entrar mucho más en detalles, ya lo he dicho 3 veces, no vamos a entrar en detalles, y sigo entrando en detalles, lo siento. Pero bueno, nos da una noción vaga, general, que nos puede servir en algunos casos para hacernos una idea mental, pero bueno, muy respetuosa y muy precisa al final tampoco va a ser. Pero bueno, a ver, que estamos hablando, sí, llevo un rato diciendo cosas así, pero ¿cómo se relaciona al final todo esto? ¿Cómo se relaciona esta idea de la práctica? Sí, estoy diciendo, la magia es un sistema, al final, de, digamos, modificación, un sistema práctico, un sistema de alteración de las realidades que nos rodean por medio de herramientas que modifican la naturaleza, que modifican la física, a través de unos códigos o leyes que a veces podemos catalogar de sobrenaturales. ¿Pero cómo se relaciona eso? Pues mira, por aquí os pongo una tablita, voy a hacer un poquito más grande aunque me esconda, sobre los diferentes tipos de religión, básicamente establecidos para religiones de la antigüedad, ¿vale? La tablita no es perfecta, porque la he hecho de otras cosas. Pensaba que podría encontrar alguna mejor hecha por alguien mucho más listo, pero no. Así que bueno, aquí de nuevo estas referencias a diferentes autores como William R. Smith, Emile Durkheim, Herbert Spencer, y nos vamos a centrar sobre todo en Robert M. Marett y en Edward B. Taylor. ¿Vale? Esto es una tabla sobre religiones que se han considerado muchas veces como primigenias en esta búsqueda ardua de finales del XIX y principios del XX por encontrar un supuesto origen de las religiones. Ya os digo, funciona regular lo de buscar el origen de las cosas, porque al final todo se remonta tan atrás que empezamos a perder las herramientas necesarias para estudiarlo, para poder hacer un análisis real de lo que estamos viendo. Entonces, ya os digo, esto de aquí son simplemente algunas propuestas un poco generales en las que se plantea esta idea, cómo se relaciona una serie de pensamientos prácticos con una serie de prácticas mágicas específicas. Por un lado, en un totemismo vemos cómo hay una serie de animales totémicos que marcan las relaciones clánicas. Son los protectores de la comunidad, a veces hipóstasis de la propia sociedad o de sus antepasados, pero que a veces toman estas formas animales. Son protectores que pueden modificar estas realidades, pero a los que es difícil establecer un lazo estrecho que nos permita hablar de una causalidad directa. Por otro lado, el manismo, como ese culto de los antepasados, quizás derivado del temor a la muerte, hablando como en este sentido de este tipo de religión, o quizás derivado de los sueños con los difuntos. En este caso, de nuevo, volvemos a hablar de que las prácticas específicas mágicas suelen ir muy de la mano a una protección por parte de los espíritus. Pero ahora llegamos a uno que quizás no sea más interesante para las definiciones que hemos estado dando, y es ese animatismo. Animatismo es una división que reivindica Robert M. Marett del propio animismo. El animismo, presentado por Taylor a finales del XIX, nos hablaba de la existencia, es decir, el animismo, como una religión o sistema de creencias en el que todos los seres existentes pueden tener alma y personalidad. Todos los seres pueden ser personas. ¿De acuerdo? Eso va a permitir establecer una relación con ellos. Si en todos los seres incluimos espíritus, animales, dioses, vamos a decir dioses, aunque quizás no sea la palabra más adecuada, esos seres tienen más o menos poderes de modificación del entorno. Entonces quizás esos seres puedan ayudarnos a modificar el entorno si tenemos una buena relación con ellos. Pero a esto Marett añade otro paso previo, considera él, a la creación del animismo, y es la existencia de una fuerza sobrenatural
no personal, que lo regula todo y da sentido y cohesión al mundo. Esto es lo que en algunas sociedades, como en Polinesia, se llama el mana, que ha derivado en el maná literario, no el maná como ese maná que llueve del cielo en forma de pan y miel y demás en la Biblia, no. El mana como una energía controladora o que nos permite utilizar la magia, activar esta serie de resortes que nos llevan a utilizar esa magia. Y seguro que estoy 100% seguro de que alguno de vosotros está pensando ahora mismo en la fuerza. Sí, efectivamente, el precepto Jedi de la fuerza como una energía sobrenatural que todo lo impregna y que está en todo, es básicamente una lógica animatista. Así que Robert R. Marett habría estado muy orgulloso de ver cómo George Lucas cogía ese testigo y lo aplicaba a sus propias creaciones. Y todo esto, os hablo de totemismo, manismo, animatismo, animismo. Son diferentes tipos de religión, los podemos meter en nuestros universos fantásticos, nos podemos meter en nuestros universos ficcionales, incluso de ciencia ficción, dando todo esto por negativo. Porque al final, todo esto que veis aquí no es más que un constructo teórico desarrollado desde una perspectiva científica. Y claro, todo esto está muy bien en nuestro mundo, en el que desde una perspectiva científica, historiadores y antropólogos lo vamos a analizar, partiendo de que desde un punto de vista científico todo esto no existe. O al menos no nos importa si existe o no. Nos va a importar si existe en la medida en la que exista para sus practicantes. Esto es algo que yo siempre defiendo cuando doy cualquier clase de religión. La religión no es verdad o es mentira. Ninguna. Al menos no para el historiador, no para el antropólogo. Para el creyente habrá algunas que sean reales y otras que no. Pero eso ya es un espacio personal. Para el antropólogo, para el historiador, es todo lo contrario. Todas existen. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es el efecto social que tiene. Lo que nos importa es lo que los creyentes van a considerar de ella, con lo cual vamos a tener que darle por buena. En su contexto, en su análisis. Tanto sabiendo de por qué lo hacen, tenga unas causas materiales, como defiende el materialismo histórico y el materialismo cultural de Marvin Harris, o no. ¿Vale? Pero nosotros tenemos que analizarlo como si en su contexto se creyera funcional. ¿De acuerdo? Así que, partiendo de eso, y esto también es una idea que considero muy interesante, ¿cómo vamos a aplicar todas estas cosas a un universo en el que vamos a asumir que la magia existe? O algunos tipos de magia existen en el caso de la fantasía, o, en caso de que no existan, cómo explicar cierta serie de fenómenos y sucesos en caso de que estemos hablando de un espacio de una literatura especulativa de ciencia ficción. ¿Vale? En general, para la creación, digamos, de un world building complejo, la fantasía nos lo pone más fácil. Nos da un recurso fundamental, y es que no tiene por qué ser científico, puede ser verosímil, pero no tiene por qué ser científico. Y vamos a poder establecer nuestras propias reglas. Pero es que esas reglas también se pueden establecer en un universo de ciencia ficción, al fin y al cabo. Lo que pasa es que la ciencia ficción es una especulativa que va a intentar acercarse más a lo que para nosotros se trabaja desde la ciencia. Esta dualidad se ve bastante clara, por ejemplo, si vemos la evolución de las películas de Marvel de Thor, vamos. ¿Cómo? En la primera se hace mucho hincapié en esa idea de que Asgard es un planeta extraterrestre y no es magia, es ciencia súper chula y avanzada. ¿Vale? Es súper ciencia. Porque esta idea que parece... realmente es un poquito decimonónica, pero esta idea de en algún momento la ciencia será tan avanzada que a nuestros ojos parecerá magia. Es esa idea. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es una idea que está ahí y más o menos funciona, pero no va mucho más allá de estas propias normas que ya estamos diciendo, ¿vale? No va más lejos de lo que ya decíamos. Hay una serie de códigos, al fin y al cabo es un pensamiento precientífico, ¿no? El pensamiento mágico que decía Fraser. Entonces, si evolucionamos un poquito eso en un contexto científico,
Se puede aceptar que haya cosas que escapen al conocimiento humano por estos principios además de incertidumbre de Heisenberg, que en algún momento alguien los consigue manipular y que para otras sociedades se vean como mágico. Esa es la premisa del contexto ficcional de la primera peli de Thor. Hay una magia que para los humanos es magia, pero para los asgardianos pues es ciencia y ya está. Qué magia ni qué magia. ¿Vale? Por otro lado, estaría la idea que parece que va evolucionando después de... Claro que existe una magia. Y en las últimas películas de Thor, pues claro que existe una magia. ¿Para qué vamos a intentar que haya una explicación mínimamente científica? Eso ya lo dijimos en otra peli. Aquí podemos hacer las cosas un poco porque sí. ¿Vale? Pero esa va a ser un poquito la diferencia básica de cara a lo que estamos hablando hoy, de cómo entender la magia. En cualquier caso, se van a establecer una serie de códigos, pero esos pueden ser más o menos laxos. Hablaba antes de este hard world building y este soft world building. Pues podríamos hablar de hard magic o hard sci-fi y soft sci-fi o soft magic too. ¿Vale? Se podrán combinar esta serie de aspectos en diferentes medidas, nunca vamos a estar en extremos. Entonces, aquí quizás podamos empezar con una serie de preguntas. ¿En el mundo mágico que vayamos a crear, la magia existe o es una ciencia súper avanzada? Vamos a partir de ahí. Y si la magia existe, ¿cómo funciona? ¿Hace falta saber cómo funciona o no? ¿Lo necesitamos para nuestra historia? ¿O alguien sabe cómo funciona en esa historia, pero no nuestros personajes, no nuestros jugadores, no nuestros protagonistas? Necesitamos que se sepa, pero que alguien lo sepa. Quizás el autor quiera saberlo, para dejar pinceladas de cómo funciona, pero a veces pasarse de dejar pinceladas empieza a ser un poquito ortopédico a la hora de leerlo, y empieza a ser un poquito incómodo, rompe la narrativa. Vale, pero hay mucha gente a la que le gusta mucho eso también. Aquí ya nos vamos a encontrar con diferentes recursos, diferentes formas de construcción. ¿Vale? Cuando diseñemos esto, vamos a ver cómo, por ejemplo, en un universo que siempre se mete como ciencia ficción porque es una space opera, pero estamos hablando de Star Wars. En Star Wars claramente hay un funcionamiento fundamentalmente mágico, que es ese funcionamiento de la fuerza, inserto en un contexto en el que va a haber naves espaciales, va a haber viajes a una velocidad ultrasónica, una velocidad, digamos, ultralumínica incluso, pero claro, en esos contextos está verdaderamente funcionando una lógica de causa-efecto cuando hablamos de la fuerza. En algunos momentos sí, pero en otros no parece tan evidente. ¿Necesitamos codificarlo? No necesariamente. No necesariamente. Y aquí vamos a ver cómo hay diferentes autores que van a pasar por todo esto, y ahora nos vamos a centrar un poquitín más en sagas literarias, hablaremos de alguna peli también y demás. Pero bueno, si se habla de magia, es imposible no hablar de autores y autoras, pues, y obras como son la obra del Señor de los Anillos, Tolkien, casi uno de los grandes padres de la fantasía, los cuentos de Terramar, de Ursula K. Le Guin, aunque desarrolle también otras muchas obras de ciencia ficción y obras a medio camino, como El mundo de Rocanon, que fue su primera novela, luego voy un poquito al repaso sobre ella. Obviamente, la escuela de magia más famosa del mundo, como sería la de Harry Potter, J.K. Rowling. Creaciones tan complejas y tan bien ensambladas como el Cosmere de Sanderson, o algunas en los que el caos parece ser el elemento fundamental de la magia, como el propio Mundo Disco de Terry Pratchett, o algunas en las que se establecen una serie de códigos, se acerca un poco a contextos más que tradicionalmente se pueden entender como propios de la ciencia ficción, pero a la vez hay un componente intrínsecamente mágico por este, digamos, entramado, este remanso que puebla el mundo, como es la obra de Neon Jan, un autor singapurés increíble, con 4 libros por el momento publicados, lo que se llama la saga del Tensorado, y su primera obra, Las mareas negras del cielo, y la segunda, Los hilos rojos, donde explica de una manera mucho más concreta cómo es por así decirlo, el funcionamiento de esa energía, de ese remanso en el que está el entramado de todas las cosas del mundo. ¿Vale?
Haciendo un pequeño repaso sobre ellos, vamos a poder ver que algunos, quizás más centrados en el desarrollo de la narrativa, los personajes y la historia, van a establecer un world building y un magic building más soft, más suave, ¿vale? Porque van a estar centrados en otros aspectos, porque no siempre se puede abarcar todo, porque aunque se dejen pinceladas para saber que existe más, quizás los propios personajes no sepan más de lo que se está viendo. Entonces, ¿para qué sobrecargar con explicaciones si esas explicaciones rompen con la narrativa o no son necesarias? ¿Vale? Por otro lado, luego vemos construcciones mucho más, digamos, hard, más sólidas, más trabajadas, como el universo de Tolkien, los propios cuentos de Terramar, aunque un poquito menos, en el que se establece una serie de códigos de la magia, de funcionamiento y demás, o este famoso Cosmere de Sanderson, en el que todo está muy, muy, muy bien hilado y que gusta a muchísima gente, aunque claro, igual eso sitúa las expectativas de que otros mundos tienen que tener el mismo nivel de coherencia, aunque la producción sea distinta, aunque la narrativa sea distinta. Una cosa no quita la otra, se pueden buscar fórmulas intermedias, pero, por ejemplo, decía yo, a veces intentar explicar de más cuando los propios personajes no van a recibir esa explicación o no lo saben, puede llevar a un poco un impasse narrativo. Hago aquí una pausa para contarte algo que sí, me está completando el universo, me está dando más profundidad al universo en el que estoy trabajando, pero no cuadra, es un pegote. ¿Vale? Por eso hay opciones. Por ejemplo, Tolkien escribió chorrocientos notas, ensayos que luego muchos publicó su hijo para explicar cómo funcionan las cosas. En el propio Silmarillion estamos hablando de una obra fundacional en la que te está explicando cómo se crea el mundo y cómo funciona. ¿Vale? Es decir, obras específicas para no romper la narrativa. Por ejemplo, en el caso de Neon Jan, en las mareas negras del cielo, lo introduce a través de pequeños salmos y pequeñas que recitan los propios personajes, que así nos permite conocer esas diferentes naturalezas del remanso, esas diferentes naturalezas mágicas que en esta obra lo atan todo. También es muy útil crear un colegio de magia, porque al final, y eso es algo que en Harry Potter se ve a la perfección, cuando introduces de explicar o introduces una serie de explicaciones, viene muy bien que un personaje venga de nuevas. Viene muy bien que un personaje sea nuevo. Esto lo hemos visto muchas veces, también muchas veces vinculado a los caminos del héroe. El cómo es el personaje nuevo, ese elegido, protagonista, que se ve inmerso en un mundo fantástico, en un mundo mágico. También establece diferentes tipos literarios, ¿vale? Porque no sé... Ahí, ahora se me está atascando, pero la diferencia... no me sale entre lo fantástico y otra cosa que se me está atascando ahora mismo, pero bueno, dentro de esta literatura que normalmente metemos en el saco de lo fantástico, vale, ya está. Lo fantástico y lo maravilloso viene a ser si lo fantástico se parte desde un desconocimiento de que existe ese otro lado, como puede pasar en Neverwhere, por ejemplo, de Gaiman, o se parte desde una aceptación de que esto es la normalidad. Hay una serie de magias, sí, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo puede suceder? Pues en el castillo ambulante de Miyazaki, en el que la gente sabe que por ahí anda el mago, o en obras pues como Radiant, que os decía antes, o la obra de Sanderson, o de Neon Jan. Las magias existen y funcionan, pero cuando vas a introducir en un mundo maravilloso, vienen muy bien esta serie de códigos. Ir a una escuela siempre vas a venir bien. Porque cuando alguien entra, cuando alguien empieza un camino de iniciación, vas a poder explicárselo. Vas a poder introducirle ciertos parámetros, ciertas normas, para explicar también al autor. Perdón, para que el autor explique al lector cómo funciona eso. O si no, directamente hacer explicaciones e introduciéndolas con más o menos arte, pues como hacen Tolkien por un lado, con un corpus muy muy sólido, con una narrativa que trata de explicar todo. Y por otro lado, pues Terry Pratchett un poquito más a la ligera, que no se preocupa demasiado de que sea coherente y funcione, porque al fin y al cabo juega mucho con esa idea de una magia
como fuerza primigenia, como una magia que es casi un caos con voluntad propia y a la vez afectado por las voluntades de los que viven en ese mundo, en el mundo disco. Entonces tú combinas las voluntades individuales, las voluntades colectivas, las voluntades de la magia, y todo esto al final acaba siendo un caldo de cultivo para que en cualquier momento todo estalle, salte por los aires y haya una explosión mágica que modifique la realidad de manera voluntaria o involuntaria. Y eso es básicamente el gran motor del mundo disco, una serie de eventos caóticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a Pratchett no le importa tanto el mundo, como le importa a Sanderson, como le importa a Tolkien. Le importa más las historias que quiere contar. Básicamente todo esto realmente aparece muchísimo mejor explicado de lo que lo estoy haciendo yo en el vídeo que comentaba al principio. Este vídeo de... en concreto el vídeo de Hello Future Me sobre el hard world building and soft world building relacionado directamente con Miyazaki, ¿vale? Todo esto se explica mucho mejor ahí, al fin y al cabo. Pero ¿qué pasa? Y también lo dice en este vídeo. Luego vemos esfuerzos titánicos de algunos autores que a posteriori, como les han comparado con otros que dan más solidez a su obra, deciden intentar dar solidez a su obra de una manera extradiegética, fuera totalmente de las narrativas, tratan de corregir errores, tratan de corregir incongruencias, cuando esas incongruencias, pues bueno, estaban ahí, pero es que la obra no te pedía que no estuvieran. Y estoy hablando sin más ni menos del mundo mágico de J.K. Rowling, porque al fin y al cabo está lleno de agujeros. Porque no se plantea inicialmente como una construcción de un world building tan denso como el que hace Tolkien. Y al final, todo lo que estoy diciendo aquí no viene a ser más que es importante saber qué tipo de magic building vamos a querer hacer, ¿vale? He dado unos códigos antes de cómo muchas veces la magia se hace como una especie de energía cósmica que lo controla todo, pero es que puede no serlo. Puede emanar de las voluntades individuales, puede ser una fuerza sí, cósmica, con un cierto componente caótico, pero emanar de ciertas voluntades, pero que haya seres con un mayor potencial para esas voluntades, como son los dioses. Puede que la magia esté directamente supeditada a entidades personales, que solo se puede acceder a la magia en tu constructo, nuestro constructo, a través de la concesión de una divinidad, o de un espíritu, o de un ser que no es el mayoritario o protagónico en la obra. Eso es un poco a lo que estoy yendo. Puedes construir lo que te dé la real gana, es tu universo mágico, pero hay que tener cuidado de la aspiración que se tenga y ser consecuentes con esa aspiración y simplemente consecuentes con nuestra propia obra, al fin y al cabo. Podemos establecer diferentes recursos para dar esas explicaciones, para que todo funcione o cuadre más, mejor o peor, ¿vale? Por ejemplo, un recurso que yo os he dicho, el recurso del colegio, el recurso de la persona que se introduce en lo fantástico. Luego lo fantástico pasa a ser maravilloso porque ya estás inmerso de lleno ahí, ¿vale? Pero es que hay otro recurso más, que es el que establece Úrsula, que es el recurso del extranjero. Lo utiliza muchísimo, lo utiliza en el mundo de Rocanon, más para ciencia ficción, ¿vale? Pero el mundo de Rocanon a medio camino entre ambas. Pero bueno, lo establece en el mundo de Rocanon, lo establece en esta trilogía del Ecumen con los desposeídos, la mano izquierda de la oscuridad y el nombre del mundo es bosque. La introducción del extranjero. Que el extranjero puede ser un colonizador. Mucho de la literatura de space operas va de colonización espacial. En la obra de Úrsula, por suerte, de una manera súper crítica. Pero puede ser también un etnógrafo, un etnólogo, un antropólogo, un historiador, que va y se acerca a otras culturas y es a través de acercarse a esas culturas en cómo va a explicar cómo se entiende el mundo. Y esas culturas tendrán su propia percepción de esto que estamos diciendo. Y aquí es donde creo que, aunque los personajes e incluso el lector no tenga claro quién tiene razón y quién no, quizás el autor o autora sí que te va a tener unos códigos de base de cómo vamos a funcionar. A ver, ¿qué quieres? ¿Que exista la magia? ¿Cómo es tu magia? De una manera general, sin entrar en los detalles, pero hay una serie de leyes que van a funcionar siempre sí o sí, y si no funcionan, ¿por qué es? Eso va a ser, como veo por aquí, casi una aproximación a una ciencia y estableces una serie de códigos, como sucede por ejemplo en Full Metal Alchemist,
en la que estamos viendo cómo se establecen una serie de leyes básicas de intercambio equivalente. Claro, estamos hablando de alquimia, no directamente de magia. Es alquimia como una disciplina liminal entre la química y la ciencia y la magia. Pero por eso se establece un punto un poquito bisagra entre un mundo mágico y un mundo científico, en el que, desde una forma visual, pues obviamente para nosotros puede resultar fantástico eso de palmadita, tocar el suelo y que la realidad cambie. Pero establece una serie de leyes muy cerradas, muy lógicas. Eso se puede hacer desde una perspectiva mágica. Por ejemplo, podríamos hablar de las leyes mágicas que aparecen en obras más clásicas, ¿vale? Como las de Cuentos de Terramar, Cosmere y demás. Pero vamos a hablar de las leyes de elementales, las leyes cósmicas, por ejemplo, que os decía del remanso, ¿vale? El remanso, por su temática, algunos autores, algunos analistas de literatura lo han cuadrado como un género en esta obra, en estas obras de Neon Jan, lo han introducido como Steelpunk, ¿vale? Esta saga del tensorado, Steelpunk, entendido, pues ya sabéis, Cyberpunk, Steampunk, todos estos, pues Steelpunk, es decir, Seda Punk, ¿vale? Una especie de mundo fantástico / tecnológico, con una cierta conflictividad social. Es muy importante la conflictividad social, pero se le incorpora el prefijo silk para hablar de seda, para hablar de ambientaciones con un cierto toque orientalizante. Va mucho más allá. Si leéis el posfacio del segundo libro de la saga en castellano, es decir, en la editorial Duerme Vela, vais a ver una explicación bastante interesante sobre el steampunk y cómo el componente punk no es solo crear fantasías o distopías orientalizantes, ¿vale? Hay crítica social, hay una serie de elementos súper importantes, hay crítica colonial también. Eso está en el género, como estaba en el cyberpunk. El cyberpunk no es solo poner un futuro en el que la gente lleva crestas, motos y prótesis biónicas, ¿vale? Es un poquito más que eso, aspiramos a un poquito más que eso. El posfacio de las mareas negras del cielo va por otro lado, va por cuestiones de revisión de género, también tremendamente interesante y muy recomendable de leer. El posfacio del segundo libro, Los hilos rojos de la fortuna, ahonda en el género. Vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Con este tono más orientalizante. Un tono que, para quienes hayamos visto y disfrutado mucho de la serie de Avatar, tanto de Aang como de Korra, seguramente nos recuerde algunos elementos a esto. Pero, a diferencia de Aang y Korra, a diferencia de Avatar, en el que se habla de los 4 elementos desde una perspectiva un poquitín más occidental, es decir, agua, fuego, tierra, aire, aquí lo que vamos a ver en la obra de Neon Jan, este autor es singapurés, lo que ha utilizado ha sido recurrir a los 5 elementos tradicionales de la cultura china y derivados, es decir, del taoísmo, confucianismo, derivados del I Ching y todo lo que haya tenido vinculación con ello, ¿vale? Quien haya visto Sakura Cazadora de Cartas seguro que se está acordando mucho ahora mismo de Shaoran Lee con su brújula para encontrar las cartas de Cloud. En este caso vamos a estar hablando, bueno, o quien conozca leyenda, bueno, quien conozca otra serie de obras de carácter oriental, sobre todo chino, va a reconocer estos elementos. Vamos a hablar de tierra, agua, fuego, bosques, es decir, madera y metal, ¿vale? Aquí no se establece una relación directa en control del elemento, ¿vale? Aquí lo que vamos a estar viendo va a ser como una serie de elementos se asocian a una serie de cosas, se asocian a una serie de dinámicas o materiales o realidades de nuestro entorno. Por ejemplo, la primera naturaleza es la de la tierra. Esto lo hace a través de una especie de recitación de carácter monacal, prácticamente. Y dice cómo la tierra se tiene que conocer a través del peso de las montañas y la piedra. Es la energía de las cosas en reposo. Es la naturaleza de las cosas en reposo, en un contexto en el que todo está atado. En el remanso, todo está vinculado. Y cómo en ciertos puntos los propios personajes son capaces de llegar a ver esos huecos, esos hilos en el remanso, ese fruncido que aparece entre las magias de las cosas. Una idea también muy interesante, muy bonita, vinculable también a una percepción del hinduismo con esta malla que hace los entramados de la magia que comentaba antes. La segunda naturaleza es la del agua.
que se conoce a través de las tormentas y los ríos, y es la naturaleza de las cosas en movimiento. Es decir, si tú quieres que un objeto se detenga, tiras de su naturaleza de la Tierra. No quiere decir... Vale, bueno. Como decía, no quiere decir que apelando a la naturaleza de la piedra se surja a la Tierra y vaya a sostener a eso que queremos parar. No, simplemente se tira de la se tira de la naturaleza de la Tierra para que eso se detenga. Lo mismo la naturaleza del agua permite mover objetos, tirar de ellos, lanzarlos con fuerza. Por otro lado, directamente, la tercera naturaleza, que sería la del fuego, permite alterar la temperatura de las cosas. Pero no solo calentar, sino también enfriar. Al final la temperatura de las cosas es una cuestión de transmisión de energía. Le quitas la energía, entonces puedes enfriarlo, le aplicas energía, puedes calentarlo. Y aquí llegas a dos que las otras pueden ser un poquito más lógicas, pero por ejemplo la del bosque es la energía de las cosas vivas. Entonces se establece ese código de funcionamiento de la naturaleza de las cosas vivas. ¿De acuerdo? Entonces, esa energía del bosque esa energía de la madera es la que permite, por ejemplo, curar, la que permite hacer que una planta crezca, pero también la que permite cerrar una herida. Y en quinto lugar, la energía del metal, que es la relacionada con aspectos magnéticos, lumínicos y eléctricos. ¿Vale? No es directamente una energía metálica de convertirse en hierro, sino de las propiedades del metal al final, que es esa conductividad y esa velocidad del rayo. ¿De acuerdo? Entonces, así, Neon Jan establece unos códigos que funcionan un poquito de una manera un poquito diferente, pero esos son los códigos básicos de la parte central de los protagonistas. Pero en la propia obra se construye con que hay más. Hay más formas de entender la realidad. Hay más hilos en el remanso que esos 5. Y se pueden coger y se pueden usar. Pero no digo más, porque entonces os chafo uno de ellos, uno de los libros. Pero a lo que iba al final con todo esto es a que sí, podemos pensar y componer una serie de leyes, en cierto modo, ¿vale? Pero esas leyes van a ser universales, van a ser únicas, ¿y cómo lo van a interpretar los creyentes, digamos? ¿Cómo lo van a interpretar los que viven en la obra? Y ahí ya es donde entramos, otra vez, en esta discusión de magia, religión, religiosidad, y de cómo todo esto se va a interpretar, si lo van a interpretar como real, si lo van a interpretar como algo casi científico, o si lo van a interpretar como algo emanado de seres poderosos. Todo eso nos va a dar mucha más riqueza al final a la hora de trabajar. Obviamente podemos coger referencias de diferentes obras literarias, de diferentes entornos culturales. De eso es de lo que vamos a ir hablando en otros vídeos, otros días, porque al final es de lo que esta serie de vídeos, te dar una serie de herramientas por si a alguien le apetece usarlas. Hoy ha ido todo de hablar de cómo normalmente entendemos magia, puede que otro día vaya de cómo entendemos religión y de cómo cuadrar religiones, pero al final eso seguramente vaya después porque es mucho más denso que útil. En cualquier caso, sí que creo que es importante ese aspecto. Vamos a entender no solo cómo se entiende la magia a nivel extradiegético, sino cómo se entiende a nivel intradiegético y cómo la entienden sus participantes. Eso aparece mucho en obras de ciencia ficción, por esta dualidad de, como os decía, lo que para los asgardianos es ciencia, para los humanos es magia. Aparece también mucho en diferentes obras mágicas en las que se crea una jerarquía, en las que hay enfrentamiento entre tipos mágicos. Pero si hay enfrentamiento, también tenemos que valorar, hacernos una pregunta. ¿Tiene razón alguno de los dos? ¿Están los dos equivocados? ¿Tienen los dos razón? La interpretación, como os decía, en Radiant, la interpretación mágica, por ejemplo, de los taumaturgos emanada de la divinidad, es acertada. O en cambio la interpretación de los otros magos de las escuelas de magia, de Mirrodin y demás, que es una magia, digamos, más vinculada a los flujos naturales,
va a estar más o menos acertada. Quizás las dos estén dentro de las mismas lógicas. Uno de los dos está equivocado. Los dos existen y combaten. Es una opción. Todo eso, al final, nos da variedad a nuestras composiciones. Algunas van a estar muy cerradas, como Tolkien, en la que la magia queda bien definido de dónde emana, con esas primeras músicas de los Ainur, con esa creación del mundo, con esa participación de los Valar, otros seres mágicos como los diferentes Maiar, algunos que se corrompen, otros que no. Pero todo eso, al final, más o menos como autor tienes que saberlo. O directamente no, ¿vale? Como parece que sucede en el universo mágico de Harry Potter, en lo que vamos a sentar una premisa mágica en la que cualquier cosa podrá pasar si queremos, nos conviene o es interesante que pase con nuestros personajes y con nuestra historia. Porque al final de eso va todo esto, de construir historias mucho. Pero bueno, construir un mundo está muy guay, pero queda bien para nosotros. Luego explicar un mundo haciendo una enciclopedia de cómo es ese mundo puede ser útil, pero al final la mayoría de producción literaria, libros, series, películas, cómics, va mucho más de contar historias y de darles un marco para contar historias. A veces también vale la pena, es decir, un poco en respuesta a alguna pregunta que veía por aquí, vale la pena introducir elementos mágicos en un mundo real, quizás para jugar con este juego entre lo mágico y lo real, entre, digamos, lo oculto y lo iluminado, una vez lo has visto, y jugar con esta idea de la fantasía, lo fantástico. También, si introducimos elementos mixtos de sociedades pasadas con sociedades modernas, nos van a dar espacios un poquito liminales, un poquito que están ahí en medio camino. Os decía, por ejemplo, en la obra de Neon Jan, en la obra de Neon Jan también hay un montón de componentes que nos van a recordar a un mundo de una industrialización decimonónica que no es la europea, ojo, pero que tiene una serie de elementos de una propia industrialización asiática con influencia europea, obviamente. No estamos aquí para hablar del proceso colonizador, industrializador de todo el oriente asiático, pero se ven esa serie de elementos. A veces, en obras, para hacer este ensamblaje, se recurre a buscar lo de una alteridad cultural y meterlo en nuestra cotidianidad. ¿A qué me refiero? Pues llegas y para ver cómo funciona algo, por ejemplo, para darle un toque de exotismo, vamos a hablar de que las magias en el mundo que nos toque van a ser de X tipo, pero que es ajeno al marco cultural. Quizá para introducir que por eso no se habían estado viendo, no se habían estado entendiendo, pero eso ya crea un poco un marco aparte de si vamos a hablar, y es interesante hablar de esto, de si para establecer el worldbuilding vamos a hablar de una creación ex novo o vamos a estar hablando de una introducción de elementos mágicos en un mundo ya preexistente. Son trabajos diferentes, porque si son elementos mágicos en un mundo preexistente, vamos a tener que hablar de una cosa. ¿Desde cuándo? Fundamental. ¿Hasta cuándo? Porque igual ha ido desapareciendo. Y esto se ve en obras de literatura urbana en la que la magia ya es un reducto casi inexistente. O, por ejemplo, en Juego de Tronos, siendo un mundo aparte, pero la magia es muy reducida. La magia es como cosa del pasado. Los propios griegos veían muchas cosas mágicas de sus textos como cosa del pasado, ¿vale? Cuando hablan de los mitos, en muchas literaturas que muchas veces se dice, es que creían en estas cosas. Bueno, a ver, es que realmente muchas de estas cosas que aparecen en la literatura y en las mitologías y en la literatura religiosa ya se están entendiendo en su momento de uso como cosas muy del pasado, ¿vale? De esto ya no va tocando, ¿vale? Entonces eso puede quedar, estos son reductos del pasado que quedan hoy, si hablamos de literaturas más urbanas. En ese caso también, vamos a decir, si ha ido en declive. O igual ha ido en paralelo. Conocemos obras como Neverwhere, Artemis Fall
o los propios historias y juegos de rol de vampiro. Ahí todo lo que ha pasado, en Vampiro en concreto, todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad ha tenido un vampiro de por medio. Cosa que a mí me da personalmente un poquito de rabia. Pero se establece un poco así la idea de que existe, o por ejemplo, el propio Men in Black, de que existe una serie de sociedades secretas que mantienen una serie de conocimientos al margen de un mundo, digamos, humano, mortal, un poco idiota, un poco incapaz de procesar toda esa verdad que hay al otro lado. Cosas como el mundo oculto, en Liminal, cosas como el mundo de tinieblas. Ya os he dicho también Artemis Fall, por ejemplo, es una de ellas. El mundo mágico de Harry Potter. Son estas ideas de viven en paralelo, porque la gestión por parte del colectivo no mágico de todo esto igual es un poco complicada. También la relación que establezca con las propias tradiciones imperantes, que al final vamos a reconocer que el cristianismo ha tenido una gran influencia en al menos 3 de 5 continentes. En otros el Islam también, con esta idea monoteísta y proselitista de que hay una religión verdadera y todo lo demás puede ser acusado de brujería, paganismo, bla, 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 bla. Pero en ese caso también os digo una cosa. ¿Qué papel juega la ciencia en ese contexto? Porque si asumimos que la magia es verdad, ¿qué es lo que están haciendo los científicos? ¿Vale? Es para tener en cuenta. ¿Vale? Porque quizá los científicos simplemente estén en ese punto de entendemos hasta donde entendemos, manejamos lo que manejamos sin componentes mágicos, pero hay una incertidumbre que existe ahí y que se asume desde una perspectiva científica, y eso es lo que no manejamos, y eso es el dominio de la magia. Esas partes de incertidumbre que de alguna manera, desde una perspectiva mágica, se pueden, si no controlar al 100%, porque entonces ya entraríamos dentro de una perspectiva científica, al menos tirar de las palancas y los hilos adecuados para conseguir unos resultados similares, como vemos en el caso claro de Víctor de Arcane o League of Legends, ¿vale? Esa relación de cómo a través de la ciencia pretende introducir los conocimientos arcanos para activarlo de una manera controlada y científica. No como las runas de ese personaje que aparece al principio, que bueno, es Rice, que aparece al principio con un pergamino lleno de runas, que sabe usar la magia. No, no es saber usar la magia con los códigos de la magia, es saber usar la magia con los códigos de la ciencia. En ese caso, también vamos a tener en cuenta eso, muy importante, qué relación juega el conocimiento, sobre todo en los conocimientos en los que la magia, en los core building en los que la magia está, la magia se conoce, pero tiene una relación con una serie de saberes científicos también. ¿Cómo cuadra eso? ¿Cómo lo encajamos? Se ve muy bien, por ejemplo, en el caso de las mareas negras del cielo, cómo encajar a una población potencialmente mágica y una población potencialmente no mágica. Cómo esto encaja, cómo las necesidades de unos diferenciales de unos y otros llevan un desarrollo técnico diferencial también. Y cómo luego al final ese desarrollo técnico confluye. Y quizás ahí esté ese punto interesante. Y sin dilatarnos mucho más, ¿de qué vamos a hablar al final? De magia. Pues la magia, si la queremos separar de religión, al final va a ser esta alteración del mundo a partir de cosas concretas. ¿Un especialista ritual puede ejercer magia? Claro, emanada de la divinidad. Una divinidad puede entregar, como sucede en juegos de fantasía varios, más conocido por todos, es D&D, Dungeons and Dragons, y especialmente ahora, que después de Stranger Things, creo que va a ser difícil que no se conozca. Pero ahí vemos como el clérigo es una de las clases mágicas. Y en este caso, vamos a hacer un repasito rápido. El mago, digamos, sistematiza, cientifiza la magia. Aunque luego a la hora de jugarlo no, ¿vale? A la hora de jugarlo tú dices, quiero lanzar una bola de fuego, pues bola de fuego que va, ¿vale? Pero en el lore interno del juego, en cómo se supone que funcionan las mecánicas, el mago estudia estas leyes del universo. El mago codifica, cientifiza. Estamos en un universo mágico, ¿de acuerdo? Establece las leyes de este universo para poder manipularlas. Por otro lado, luego hay otras clases como el druida y el hechicero que quizás tengan una percepción más, digamos, instintiva
de lo que están haciendo, porque conocen las leyes naturales desde otra aproximación. Y luego, en tercer lugar, tenemos a los clérigos y paladines, que se pueden considerar clases mágicas, también especialmente el clérigo, obviamente, cuyo poder viene no del conocimiento estricto de la realidad en la que viven, no de una especie de sintonía con el entorno, genética casi, que es la del hechicero, o de los consejos que le dé un brujo para un demonio, un dragón, un monstruo, para manipular la realidad, como sucedía con el mago. Viene de una divinidad, directamente. Y diría, no, pero es que eso es religión, es que ahí ya te dejas en manos de la divinidad. Bueno, puedes hacerlo. Tú puedes recurrir a tu divinidad, tirar un dado, rezar muy fuerte, porque casi nunca sale, y que un día salga y haya una intercesión divina, un ser con un poder de modificación de la realidad, por no decir mágico, con un poder de modificación de la realidad tal que no está a la altura de lo humano, sino solo de lo divino. Pero el resto del tiempo, el especialista religioso, que es el clérigo, va a poder decir, quiero curar, voy a utilizar mi poder para una acción específica de curar, para una acción específica de lanzar un rayo, de lanzar una bola de luz, ¿vale? Va a poder hacerlo específicamente, porque ahí está la magia, digamos. Va a poder hacerlo. Su poder emana de la divinidad, su poder emana de la religión, de una expectativa no formal, de una expectativa no explícita de que ese Dios le va a dar una protección. Pero, a la vez, tiene toda esta serie en el juego, tiene toda esta serie de mecanismos explícitos para que haya una causalidad directa. Utilizo este hechizo con estos componentes, con esta serie de formas, y va a tener un efecto con más o menos éxito, dependiendo de la situación. Con más o menos éxito, volviendo a lo que decíamos antes de Fraser para la magia, dependiendo de la intervención de otros personajes con cualidades mágicas, dependiendo de una ejecución correcta. Obviamente, si te faltan los materiales necesarios, eres torpe y te tropiezas mientras lo vas haciendo, quizás no te salga bastante bien. O simplemente, dependiendo de que, en este caso, se tenga, digamos, el contexto adecuado para realizar esa magia. En este sentido, no funcionará, como digo, por mala praxis, intervención o desconocimiento. ¿De acuerdo? Y creo que con eso cerramos un poquito a ver cómo ha podido evolucionar desde el concepto antropológico hasta luego toda esta serie de creaciones literarias variadas en las que no he ido entrando poco a poco, solo un poquito más en Neon Jan, porque algunos de ellos muchos ya lo conoceréis y otros estoy pensando en el Cosmere. Tratar de explicarlo sería dedicarle horas y horas, y hay mucha gente con la que lo vais a entender muchísimo mejor que yo. Así que con esto solo me despido y nos veremos en otra ocasión hablando de más cosas que igual os sirven, igual no. Pero bueno, voy dejando herramientas para quien las quiera utilizar, que las coja, y si no, pues que me ignore. Al fin y al cabo, son solo consejitos. En cualquier caso, nos veremos dentro de poco. Vamos a hacer más cosas por aquí, vídeos como esto, más partidas, que creo que terminamos con suerte una dentro de poco. Y nos vemos pronto. Así que adiós.